¿Cuánto sienten la presencia del Señor? Una presencia hermosa, una presencia que nos envuelve. Cierre sus ojos, levante sus manos, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos aquí. Dios mío, sabemos, Dios, que tú hablas. Dios mío, yo declaro que nuestros sentidos se abren en el nombre de Jesús. Que nuestros oídos se abren para escuchar tu voz. Que nuestro corazón, Señor, es tierra fértil donde tú vas a sembrar tus semillas, Señor. Oh Padre Celestial, toma el control de este lugar, Dios mío. Envía a tus ángeles, Señor, alrededor de este lugar. Que tu Espíritu Santo nos envuelva. Oh Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que podamos hoy salir de aquí transformados, Padre, por tu palabra, Dios mío. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús una mañana de libertad. Una mañana donde vamos a tener restauración, donde nuestros pensamientos serán renovados en ti, Señor. Oh Padre, porque donde está tu presencia, Señor, ahí hay gozo, hay plenitud, hay renovación, hay restauración. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo. Vamos a estar leyendo la palabra Maranata. ¿Cuántos saben que Jesús vuelve? Isaías 40, del 10 al 11. Vamos a leer. He aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Tome asiento, iglesia, y dígale a alguien, Maranata. El Señor vuelve. Y los hijos del Padre Celestial estamos esperando su regreso, estamos esperando su retorno. ¿Cuántos están esperando que el Señor regrese? Porque Él viene a reinar, viene a gobernar con justicia, viene a gobernar con poder. No viene ya como el cordero que escupieron, que estuvo allí en el madero sangriente, sino que viene a gobernar como el león de la tribu de Judá. ¿Cuántos lo creen? Así que ya no viene a establecer viene a establecer un reino no como los gobiernos que estamos viendo actualmente, como el comunismo, como el capitalismo, ni a fundar ninguna religión que lo único que hace es alejar a los hijos del Padre, sino que viene a establecer un reino de justicia, un reino donde ya no va a haber muerte, ni pobreza, ni dolor, ni sufrimientos. Pero, dígale a alguien, pero antes de que ocurra ese acontecimiento, el Señor se está preparando un pueblo glorioso. Se está preparando una iglesia que lo espera, una iglesia que lo espera con poder también. Una iglesia que lo espera revestida de su justicia, de su poder, y una iglesia que va a abrir su retorno, que va a allanar el camino, que va a enderezar las sendas. Como en aquel tiempo usó a Juan, ¿se acuerdan de Juan? El purificador, o como le conocemos, Juan el Bautista. Utilizó a Juan para que le abriera el camino. Cuando Jesús vino en su primera venida, ya Juan le tenía toda una multitud preparada para que Jesús soltara el sermón, para que Jesús empezara su ministerio. Con lo cual el Señor va a venir a establecer un gobierno, pero Él cuenta con cada uno de nosotros. O sea, Él se está preparando una iglesia gloriosa, una iglesia que está preparando ese camino, que se está preparando en sí misma. ¿Cuántos están preparando? Porque lo que nos espera es un futuro glorioso. Lo que nos espera es un futuro maravilloso con el Señor. Nosotros lo que estamos viviendo ahora es un ensayo. Estamos viviendo un ensayo porque nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos esperanza. Hay mucha gente que ya no tiene esperanza porque está viendo cómo el mundo se está cayendo a pedazos.
Pero los hijos de Dios estamos esperando su retorno con alegría y con esperanza, porque lo que nos espera es glorioso. Vamos a entrar en materia, vamos a leer Apocalipsis 22. A partir del versículo 1 dice así: después me mostró el apóstol Juan, ¿no? El Señor le mostró esta visión. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Cuáles son sus siervos? Les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis es una historia de amor, no es una historia de terror. Habla de que nosotros estamos esperando al amado, estamos esperando al esposo. Es una novia que se está preparando para recibir a aquel que viene a gobernar. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En este último capítulo de Apocalipsis, el Señor muestra un río. Cuando el Señor menciona un río o menciona agua en la Biblia, está hablando del Espíritu. Está hablando de una operación del Espíritu. Cuando el Señor menciona en su palabra fuego, que menciona en su palabra agua, que menciona en su palabra espada y que menciona viento, está hablando de una operación del Espíritu. Y en este último capítulo el Señor muestra al apóstol Juan una visión donde dice que del trono de Dios hay un río que va a derramarse sobre toda la tierra, y que es un río de agua de vida resplandeciente como el cristal. Pero es que en Génesis el Señor es la primera vez que menciona ese río, porque Apocalipsis es el final. Pero es que vamos a volver al principio. Cielo nuevo, tierra nueva. Pero ya no con el primer Adán, sino con el segundo Adán. Y vamos a gobernar para siempre. La gran pregunta es, la iglesia de Colmenar, porque estoy hablando aquí, ¿está preparándose? ¿Se está ataviando para el retorno del esposo? Porque cuando usted va para una boda o cuando usted se va a casar, usted tiene un tiempo de preparación. En ese tiempo de preparación usted coordina todo lo que va a hacer para que quede bien el día del evento, ¿a que sí? Usted se prepara su vestido, su traje, sus zapatos, el banquete, el lugar, coordina los tiempos, el discurso. Porque hay un evento que va a ocurrir. El Señor viene. El Señor va a volver y va a haber un evento que son las bodas del Cordero. Entonces el Señor viene a buscar esa novia y nos está dando un tiempo de preparación. ¿Cuántos están entendiendo esto? Antes del Señor volver, va a sumergir su iglesia en el derramar de su espíritu. No nos va a dejar de provisto. Por eso el Señor está haciendo anuncio ahora, para que nosotros empecemos a prepararnos para aquel día, para que no nos agarre desprevenido. Así que el Señor le mostró a Juan un río que salía del trono de Dios
para este último tiempo, pero el Señor ya lo dijo en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 2. Dice, versículo 8 en adelante, dice: y el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Es una lectura que la hemos venido leyendo varios domingos. Pero el Señor quiere hablar algo más, porque estamos hablando de que Jesús vuelve y que se está preparando una iglesia gloriosa. Había dicho anteriormente que cuando Dios habla del río, está hablando de la operación de su espíritu. Y aquí está hablando de que este río que sale del trono de Dios, a su vez, este río tiene 4 brazos, 4 operaciones del espíritu que se está derramando en este tiempo para Él prepararse su iglesia. Necesito que me ponga atención porque ahora vamos a ver esas 4 operaciones del espíritu. Cuando Dios habla de operatividad del espíritu, o nos metemos en esa operatividad del espíritu, o nos quedamos fuera de lo que Dios está haciendo. No es cualquier cosa. Así que dígale a alguien, ¿te vas a meter en el río o te vas a quedar por fuera? La palabra dice en 1 Corintios que hay diversidad de operaciones, pero el espíritu es el mismo. Estamos hablando de un río que sale del trono de Dios y a su vez tiene 4 operaciones que están activas en este último tiempo. El primer río dice la palabra que es Pisón. La palabra Pisón en hebreo significa rebosante, abundante. Significa río que rebosa. Y también significa pisada firme. Era el río que preservaba todo el ecosistema del Edén. Todo lo que toca a este río lo hace vivir. Le da un nuevo nacimiento. Es preservación de vida. O sea que el poder de la resurrección está activa en este último tiempo. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos van a profetizar, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Es una operación del espíritu que está activa en este tiempo, donde el Señor está derramando su espíritu. Pero de una manera que el que no se meta dentro de esa operación del espíritu se va a pensar que todo lo que estamos aquí estamos locos. Porque de repente usted va a ver el que está al lado hablando en lenguas, al que está del otro lado haciendo sanidad, el otro ministrando al otro. Y como usted no se mete en esa operación del espíritu, va a salir corriendo de este lugar. Porque es una operación que está rebosando. Porque Dios viene a buscar una iglesia gloriosa. Entonces nos tenemos que meter en esa operación del espíritu. Déjese envolver, déjese rebosar. Deje que el espíritu se derrame sobre su vida. Nos tenemos que sumergir en esta operación del espíritu. El río Pisón. El Señor lo mencionó en Génesis y se lo mostró a Juan para los últimos tiempos. El río
que sale directamente desde su trono. ¿Usted cree que el Señor va a venir a buscar una iglesia y no nos va a preparar antes? ¿Usted se casa o tiene un cumpleaños, tiene un evento y no lo va a preparar antes? ¿No le va a invitar a la gente el mismo día del cumpleaños o del evento o de la boda? Entonces el Señor abrió una ventana de tiempo. Y nos está diciendo, en este tiempo voy a soltar mis 4 operaciones para que usted haga lo que tiene que hacer. No sé si estoy hablando cosas muy profundas. Le pido a Dios que abra sus oídos espirituales. Yo estuve orando y tuve una visión. Y yo veía este local, cómo se estaba llenando de agua. Yo pensaba que era mi mente que lo estaba imaginando, porque a veces entramos en esa disyuntiva, ¿verdad? Cuando el Señor nos muestra cosas. Y yo veía que este lugar se estaba llenando de agua. Y seguía, yo abrí los ojos y yo seguía viendo cómo se llenaba hasta el techo. Y yo decía, wow. O sea, el que no aprende a nadar va a salir corriendo de aquí, porque si no se va a ahogar. O sea, el Señor nos está diciendo, o usted se mete en las profundidades de la operatividad del Espíritu, o va a decir, esta iglesia aquí están todos locos, yo me voy de aquí. Esta operación del Espíritu, Río Pisón, esta operación del Espíritu, no es para que las aguas te lleguen a los tobillos, donde están, bueno, las bendiciones, ni para que te llegue a las rodillas, ni siquiera para que te llegue hasta los lomos. O aprendes a nadar, o te vas a quedar fuera de lo que el Señor está haciendo. Pero yo declaro que aquí todos nos vamos a meter en el río. Otra vez pregúntele a alguien, ¿te vas a meter en el río? Ay, 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 ay. Señores, no estamos en tiempo de masticar chicle y mirar al techo. Perdóneme que se lo diga de esta manera. El Señor está haciendo algo. Estamos en un tiempo donde el Señor está haciendo algo. No tenemos tiempo para estar entretenidos en otras cosas. Porque el Señor viene, Él vuelve a buscar y espera que la novia esté preparada. Cuando el novio se pone en el altar para esperar a la novia, Él espera que ella venga totalmente preparada. No que le falte un zapato, que le falte un atuendo, ¿verdad? El segundo río es Gión. Esta palabra en hebreo significa multiplicación. Es otra operación del Espíritu. Yo escuché que el Señor habló el domingo pasado, ¿verdad? No, algo escuché de que decía el Señor agarre su silla, ¿verdad? Fue el domingo pasado. ¿Usted cree que es casualidad? Cuando el Señor habla lo mismo. No habla cosa distinta, porque el Señor es uno. El Espíritu es uno, aunque haya varias operaciones. Esta operación del Espíritu, multiplicación, es la que activa la unción primigenia de Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es una operación que trae multiplicación, porque dice la palabra que el Señor en estos últimos tiempos, Él mismo va a añadir a aquellos que tienen que ser salvos. Pero es que además la tierra ya está preparada, la tierra está fértil, hay un agua que ya se ha soltado. Es una tierra que ya está preparada para que se siembre la semilla. Entonces va a venir la gente que el Señor va a añadir.
Y la gente que el Señor va a añadir va a tener que meterse en la operación del Espíritu, porque es un pueblo que ya Él tiene, es un pueblo que ya Él se eligió, que ya Él llamó y se eligió. Entonces, antes de que el Señor vuelva, entonces esta operación va a traer a todos los que tienen que ser salvos. Y lo que ya estamos aquí, entonces el Señor nos va a usar para que esas personas le podamos pues discipular, le podamos ayudar. Pero usted tiene que estar metido en la operación del Espíritu, donde el Señor está derramando y está rebosando. Porque si no, ¿con quién cuenta? Si no es con usted. Siembre la semilla, pero a tiempo y fuera de tiempo. Un lunes, un domingo, un miércoles, da igual. Siembre la semilla. Hay una operación del Espíritu que está activa, donde el Señor ya preparó la tierra, donde tenemos solo que soltar la palabra, donde tenemos que sembrar la semilla, donde tenemos que hacer la labor, hacer la tarea. Tenemos un tiempo para prepararnos. Y esto es parte de la preparación antes de que vuelva el Señor. Es parte del protocolo de preparación del gran evento. Porque la multiplicación conlleva una acción de parte del pueblo del Señor. Preparen el camino, allanen las calzadas, dice el Señor. Preparad camino. Es parte de la preparación de su iglesia gloriosa. Es parte del atavío de su iglesia. Preparen el camino. Juan lo tuvo claro desde la barriga. Cuando fue María a visitar a Elizabeth, ya Juan se dio cuenta en la barriga de que tenía que hacer algo. Y en cuanto Juan pudo, abrió el camino para que viniera el Mesías. No eran ni uno ni dos que seguían a Juan, eran multitudes en un desierto. ¿Le allanó el camino a Jesús o no? ¿Cuántos van a preparar camino? El tercer río, tercera operación del Espíritu que está ocurriendo, que está activa en este tiempo. Y de que él, actualmente le han cambiado el nombre, es el río Tigris. Creo que es uno de los ríos que está todavía, que existe todavía. Y de que él, esa palabra en hebreo significa aceleramiento. Significa aguas rápidas. Aguas que nunca se estancan. Es la operación del Espíritu que trae aceleración. Por eso usted ve que los tiempos cada vez son más rápidos. De hecho, hasta los científicos han descubierto que ya no son 24 horas, son menos horas. ¿Usted no se ha dado cuenta que una hora ya no le da para casi nada? Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, a mí una hora me parecía como una eternidad. Pero es que ahora ya los tiempos están acelerados. El Señor está acelerando el tiempo, es una operación del Espíritu. No es que el planeta, es el Señor. Su Espíritu está acelerando los tiempos, porque además es bíblico. Él dice en su palabra que por causa de sus escogidos, Él está acortando el tiempo. Es una operación del Espíritu que está activada en este tiempo, que está acelerando todas las cosas. Por eso le dije antes, hay una ventana de tiempo que el Señor nos ha dado para que la iglesia se prepare. Y nos ha activado 4 operaciones para que nos metamos en esas operaciones. Lo que a lo mejor usted tenía que hacer en 9 meses, en 10 meses, en un año, lo mismo va a ocurrir en 2 meses. Va a ser así, rápido.
usted está viendo cómo todo se acelera, ¿verdad? Los movimientos de la tierra, movimientos de rotación y de traslación, cómo va todo más acelerado. Y el Señor le está dando entendimiento a su iglesia para decirle, hey, tienen este tiempo, empiecen a prepararse. Hay un evento, vuelvo, Maranata. Pero necesito encontrar una iglesia, no una iglesia raquítica, no una iglesia pusilánime, no una iglesia que esté mirando al techo, masticando chicle. Una iglesia que tenga entendimiento, una iglesia que esté preparada, una iglesia que cuando el Señor vuelva, estemos celebrando, esperando ese regreso. Porque ya tendríamos todo preparado. Yo a veces escucho personas haciendo planes a 20, 30 años. Y yo digo que el Señor tenga misericordia, porque creo que no tiene mucho entendimiento de la profecía bíblica. No tenemos ese tiempo. Yo dije antes, Apocalipsis es una historia de amor. No vaya a pensar aquí que estamos metiendo miedo. Es una historia de amor. Es todo lo contrario. El Señor nos está diciendo, le estoy avisando que se preparen. No tenemos 30 años ni 20 años. Lo que Dios le mandó a hacer, hágalo ya. O sea, métase en las operaciones del Espíritu. Señor, heme aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi asignación? ¿Cuál es mi propósito? Necesito hacer aquello que Dios me mandó a hacer ya. Deje de posponer, que no tenemos tiempo. Si el Señor le mandó a usted a servir, póngase a servir. No le estoy llamando la atención, ustedes saben que yo predico así. Si el Señor le mandó a activarse dentro de un ministerio, hágalo. ¿Por qué está posponiendo? ¿Qué está pensando? ¿En meterse en hipoteca a 30 años? No es que no haga las cosas que tenga que hacer, porque hace 30 años la gente ni estudiaba, de que no, porque ya Jesús vuelve y ni siquiera hacían nada. No se trata de eso, se trata de hacer lo que esté dentro de mi propósito, no hacer cosas que estén fuera, porque si no voy a perder tiempo. Si Dios le mandó a estudiar, estudie conforme a su propósito y a su asignación. Le mandó a curar enfermos, pues estudie enfermería, porque ese es su propósito, pues sea enfermero, no se ponga a estudiar administración. O sea, tenemos que ser asertivos en este tiempo, porque Jesús vuelve, iglesia, Jesús vuelve. Maranata, Cristo viene. No permita que el diablo le desvíe ni le entretenga. Métase en las operaciones del Espíritu que están activadas. Eso a mí me da alegría y me da esperanza. Porque yo digo, el Señor no me va a dejar de provista. Me está metiendo en una operación del Espíritu y me está diciendo lo que tengo que hacer. Gloria al Señor. El cuarto río es el Éufrates. Esta palabra en hebreo significa fructificación. Y seguimos, el Padre sigue hablando. Antes habló a través de Gabriel y ¿qué dijo? Fructificación. Eso fue lo que yo escuché, ¿verdad? Fructificación significa agua dulce, agua fértil, agua fructífera. Y donde hay fructificación se quita toda esterilidad. Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fue también lo que habló el Señor. Usted va a prosperar y va a fructificar dentro del tiempo provisto del Señor. Porque somos como árboles plantados y esta es una operación del Espíritu que está activada para fructificar, para que sus hijos fructifiquen. Y parte de ese fruto es el fruto del Espíritu.
Porque es lo que nos va a distinguir en este último tiempo, el amor. Ustedes saben que el trigo y la cizaña son muy parecidas, las ramas. Crecen juntas. En este tiempo estamos creciendo juntos, los que son trigo y los que son cizaña. La diferencia es que nosotros fructificamos, porque el fruto del Espíritu es lo que se va a notar en este último tiempo. ¿Usted se parece a Jesús o no se parece a Jesús? ¿Y qué hacía Jesús? Daba amor. Esta operación del Espíritu es la que va a traer la gran diferencia de la separación del trigo y de la cizaña. Por eso no nos podemos dejar engañar, porque no se trata de dones. Déjenme decirle que los hijos del diablo también hacen milagros. No se trata de dones, se trata del fruto del Espíritu. El amor, la paz, el gozo. Los hijos de Dios no se turban cuando pasan las cosas. Tienen paz porque confían en Dios. Y es un fruto el fruto del Espíritu que está activado en nuestra vida, es lo que va a distinguirnos en este tiempo. No se deje engañar. El Señor, su palabra es muy clara. No se deje engañar. Primera de Pedro dice, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, sobriedad, y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente, ¿qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta operación del Espíritu, el que amaba va a amar aún más, se le va a notar más, pero el que no ama se le va a notar también más, porque va a haber una gran diferencia. Porque los hijos del Padre, lo que estamos esperando a nuestro Mesías, nos parecemos a Jesús. Así que, iglesia, déjese envolver por estas 4 operaciones del Espíritu. Dije que el Señor va a derramar su Espíritu en el último tiempo. Estamos ya en el último tiempo. Está derramando su Espíritu hasta rebosar. Así que no se sorprenda cuando empiecen aquí todos a hablar en lengua, cuando uno por allí empiece a danzar. Eso es una operación del Espíritu. No es usted, es el Espíritu. Dije también que hay una operación que está activada que va a traer multiplicación. No es porque seamos talentosos a la hora de evangelizar, es porque el Señor está trayendo a los que tienen que ser salvos. Dije también que hay una operación activada que está trayendo, está acelerando los tiempos. Cada vez vamos a ver que todo se acelera aún más. No posponga nada, haga lo que tenga que hacer de parte de Dios. Y también dije que hay una operación activada que es la de fructificación, donde se nos va a notar que realmente somos hijos de Dios. Así que, ¿cuántos van a meterse en estas operaciones? Pónganse sobre sus pies, le pido a los levitas que suban, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes palabra para tu iglesia, tienes palabra para tu pueblo. Gracias, Dios, porque tú no nos dejas de provistos, tú nos alerta, tú nos da tu espíritu para que podamos discernir los tiempos, para que podamos meternos, Señor, en tus operaciones, en tus negocios. Gracias por involucrarnos, Señor, en tus planes. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 Espíritu de Dios. Gracias, Señor.